En nombre de todos los compañeros de la Corporación Comunidad de Juristas Acuaora, darles la grata bienvenida a todas nuestras organizaciones presentes el día de hoy. Reactivación económica y las implicaciones para los pueblos, para todos los pueblos. Hemos vinculado por eso al pueblo afro, a los pueblos indígenas y a los campesinos. Entonces, teniendo en cuenta que las afectaciones no son solo para un solo sector, sino para todas las comunidades. Entonces, en nombre de la Corporación Comunidad de Juristas Acuaora, abrir el evento y darle paso a la presentación de todos los asistentes. Muchísimas gracias. Vamos a empezar con el primer panel. Es balance de las afectaciones de la pandemia para los pueblos étnicos y campesinos. El gobierno finalmente sacó un documento COMPES. En ese documento COMPES el gobierno recoge, digamos, como los propósitos fundamentales que tenía, y además de las medidas de prevención y las medidas, digamos, de restricción de la movilidad que inicialmente se tomaron. Ahí había que tomar decisiones sobre prevención, pues, decisiones sobre en dónde acentuar los cuidados, y claramente ahí se vieron reflejadas algunas prioridades del gobierno, en la medida en que, por ejemplo, sectores como la minería, la gran minería en el país, fue uno de los que fue excluido de los procesos de restricción y se permitió que se continuara de largo con la actividad minera. Se consideraba que ese sector no tenía, digamos, un impacto de riesgo por las condiciones en las que se dan los procesos de trabajo en ella, pero también había un interés claramente fiscal del gobierno en no frenar el flujo que tuvieran los ingresos que el Estado recibe de este sector de la economía. Se hicieron algunas restricciones de movilidad que todos conocimos, cuestiones de bioseguridad, se tomaron algunos incentivos reduciendo o manteniendo los servicios públicos, se redujo el costo de los combustibles inicialmente, a pesar de que no era muy efectiva en ese momento esa medida, porque pues, la mayoría de la actividad económica estaba detenida y sobre todo la movilidad estaba detenida, pero esas fueron las decisiones que el gobierno tomó en su momento. Se tomaron decisiones sobre los temas financieros, de dar alivios financieros a los deudores de los bancos. El documento COMPES, que posteriormente se expidió, que recogía como el paquete de las medidas que se iban a establecer, reflejaba un interés claro de parte del gobierno, y es que su interés estaba fundamentalmente en la preservación de la estabilidad de la economía formal. O sea, era una actividad económica orientada a las empresas, a las grandes empresas, al sector urbano fundamentalmente, al comercio, a quienes tienen vínculos con el sistema financiero en su condición de deudores, y al mismo sistema financiero como tal, para mantenerlo a flote y evitar que hubiera como un colapso. El documento contiene un reforzamiento de esas medidas que inicialmente se habían tomado. Se habla de algunos sectores productivos, fundamentalmente de la economía naranja, que es una economía de tecnología, urbana fundamentalmente, es una economía para emprendedores, pero emprendedores tecnológicos, y se habla de la gran propiedad urbana, de la gran propiedad rural, perdón, cuando es monocultivo, cuando es exportación, pero no hay ninguna mención a los pequeños campesinos, a los pequeños productores, y claramente ahí se está dejando toda la población étnica por fuera de esos incentivos y esas medidas de protección. Andrea del Pilar Cárdenas Sánchez, es oriunda de Facatativá, territorio ancestral del pueblo Muisca, geógrafa de la Consejería de Planes de Vida, Organización Nacional Indígena de Colombia, UNIC,
Una primera tarea de poder entender, poder comprender y poder hacer un trabajo específico de comunicación, ¿sí? De poder tener mensajes claros y también recoger y reconocer lo que se estaba haciendo desde los territorios para poder hacer ese intercambio. Otro eje fue el de medicina tradicional e intercultural. Efectivamente, ahí se encontró que muchos desde las comunidades se fueron desarrollando saberes y recordando saberes frente a lo que estaba pasando, frente a la sintomatología. Por ejemplo, era un tema específicamente que tiene que ver con vías respiratorias, ¿no? En principio, entonces allí los sabedores, las sabedoras empezaron a sacar, digamos, a compartir también y a implementar esos saberes específicos con plantas específicas, hacer esos trabajos y a socializarlos. Entonces también, digamos, fue importante poder reconocer ese trabajo, visibilizarlo y también hacer esos intercambios de esa información que estaba pasando. El diálogo, la articulación y monitoreo fue otro de los ejes. Y bueno, gestión y relacionamiento, había una comisión que se llamó gestión y relacionamiento que implicaba también hacer esos diálogos con gobierno, con cooperantes, con entidades, y también tenía a cargo un tema jurídico. Como lo decía el compañero y como todos lo sabemos, fueron bastante las medidas, los decretos que rebasaron. Cuando empezaron a hacer la síntesis, el equipo jurídico era muy impresionante y realmente todas las decisiones que se fueron sacando fueron demasiado rápidas y desbordó la capacidad de los equipos de poder hacer el seguimiento detallado, pormenorizado de qué estaba pasando en términos de los jurídicos y las decisiones que estaban tomando el gobierno nacional. Y otro eje importante es el tema del control territorial. Allí, digamos que sí, también se encontró muy importante el papel de la Guardia Indígena, sí, para poder hacer ese control territorial, porque efectivamente lo vamos a ver. Pues realmente durante ese encierro, cuando empieza el encierro y cuando empieza esa incertidumbre, ¿no? Por lo que estaba pasando, realmente los territorios, muchas dinámicas económicas y de control territorial siguieron y se profundizaron, ¿sí? Entonces eso hizo que muchos de los comuneros y comuneras de muchas comunidades se vieron muy afectados porque la presencia de los actores armados en el territorio siguió, se profundizó. El tema económico no paró, ¿sí? Al contrario, se profundizó y se profundizó también el seguimiento y la persecución, y ya muchos líderes, como estaban en casa, sabía que estaban en casa, entonces digamos que tenían un ojo más preciso encima. Y realmente este tema del control territorial vino a ser muy importante porque la Guardia, digamos, también tiene ese reto de hacer, digamos, la defensa del territorio y el control del territorio, y digamos que ahí hay un eje que fue muy importante, el diálogo y el fortalecimiento de la Guardia. Son personas que están en contexto de ciudad, la situación era mucho más compleja que la gente que, digamos, estaba en territorio. También encontramos que muchas personas que estaban en la ciudad, por ejemplo estudiantes, pues tenían que devolverse. Algunos lograron devolverse porque aquí, digamos, estuvieron 2 meses, 3 meses. Las ayudas que llegaron en contexto de ciudad también eran muy limitadas, de 2, 3 meses. Y la gente pues tenía que regresar, buscar las formas de regresar. Y ahí pues digamos la fortaleza que se encuentra en los territorios donde está el alimento, donde están las semillas, donde hay posibilidades de transformación, donde se realizaron intercambios de productos. Esa, digamos que es muy importante resaltar esos trabajos y esas iniciativas porque ahí estaba la fortaleza, ¿sí? Realmente la fortaleza está en el territorio, está en la semilla, está en el alimento propio, en la medicina tradicional, y contrario digamos a la gente, al contexto de ciudad que limita mucho esas posibilidades. Le damos paso al señor Arnaldo Hernández Rivas, de la Asociación Nacional de Afrocolombianos, AFRODES. El gobierno nacional en nuestro territorio hizo caso omiso, no se presentó al debido tiempo y fue para nosotros difícil, ya que tuvimos que recurrir a la medicina tradicional porque la medicina occidental era difícil llegar y no confiábamos en ella. No confiábamos tampoco en ella y eso nos alentó a buscar hermanos y hermanas que tenían conocimiento de la medicina tradicional para así tratar de minimizar este virus y tratar de contenerlo desde nuestro territorio. Esta pandemia más que todo afectó a las comunidades que estamos asentadas
en los cascos urbanos. Otra de las cosas que también nos complicó la situación a nosotros fue la persecución, los asesinatos y los desplazamientos que ocurrieron dentro de esta pandemia, o que están ocurriendo dentro de esta pandemia, porque la pandemia todavía no se ha acabado. La pandemia está ahí, ¿sí? Y fueron muchos los hermanos y hermanas que fueron asesinados, que fueron desplazados de nuestros territorios, y el gobierno nacional pues no hizo nada, no ha hecho nada que yo sepa. Hoy día tenemos compañeros de Bolívar que andan huyendo por las amenazas, ¿sí? Compañeros que vienen trabajando el tema de tierra y territorio y soberanía, y que hoy tuvieron que salir otra vez desplazados por la persecución que hay de estos grupos al margen de la ley, que todavía continúa apropiándose de nuestros territorios. Jefferson Eduardo Rivera es del Cabildo de San Francisco. Pues una represión por parte de los grupos armados, a causa también de los cultivos ilícitos. Venían llegando muchas personas extrañas al territorio. La Guardia Indígena quiso hacer un control territorial, pero en este control en ocasiones pues se tomaron decisiones como desarmar a los actores armados. Eso nos trajo consecuencias. Hubieron muchos asesinatos de guardias, perdimos muchas vidas, líderes, lideresas. Los cultivos de uso ilícito seguían en crecimiento. Ante nosotros querer incurrir a erradicar estos cultivos, pues cosa que era propia del gobierno, y también incurrimos en que la comunidad se nos fuera en contra, ¿no? Porque igual ese es el subsistir de ellos, quiéralo o no. Ya en nuestros territorios, cuando se sintió el primer impacto, ya que en los medios de comunicación empezaron pues a pasar cifras y cifras de muertos, entonces entró en un pánico que nos generó alzas en los alimentos, porque la gente salía desbordada a comprar y a comprar y a comprar para abastecerse. Entonces, pues eso en todo lado pues fue como trágico, ¿no? Los alimentos de la canasta familiar subieron, los insumos que son vitales para nuestras unidades productivas también subieron, para los peces, para las aves que se producen en el mismo territorio. Entonces pues también nos generó una alza en todos nuestros productos que producimos en la región. Pues gracias a Dios en el territorio NASA todavía se conserva el tul. Entonces en cierta medida nos ayudó, nos amortiguó un poco. Inclusive los cultivadores de la hoja de marihuana también se dieron cuenta como de que estaban dejando de sembrar la comida. Entonces ahí es cuando el dinero no se come, ¿no? De cierta manera fue como una enseñanza para ellos. Persistieron las amenazas de parte de grupos armados. Eso fue lo único que no se detuvo. Las amenazas, la Guardia tomó el control porque de parte del gobierno hubo un desorden total. La misma comunidad nos ayudó mucho a controlar. En cada control territorial siempre era los remedios propios. Se utilizó mucho la quema del eucalipto. El eucalipto pues, sí, en saumerio, exacto. Es como era un mal que afectaba lo respiratorio, pues los mayores nos orientaron y pues nos dijeron que estas plantas servían. A pesar de que se perdieron muchas vidas en nuestro territorio, solamente hubieron 6 muertos. Contagiados y hubieron como 166. Pero sirvió mucho el control que se hizo por parte de la Guardia y por parte de la comunidad. Tenemos desde CENOA, desde la Conferencia Nacional de Organizaciones Afrocolombianas,
nuestra invitada Dora Inés Vivanco Julio. Y la CEPAL y el Fondo de Población de Naciones Unidas han venido haciendo un seguimiento en este último año, por ejemplo, sobre estas afectaciones desproporcionadas del COVID-19 en población afrodescendiente en términos de educación, de salud, de vivienda, dejando al descubierto como estas limitaciones estructurales que inciden en la garantía de derechos o la falta de garantía de derechos con equidad frente a estrategias de desarrollo social, lo que se denomina desarrollo, lo que para los pueblos indígenas es buen vivir, lo que para nosotros significa concesión de no desarrollo y que implica reconocer todas estas particularidades y que no somos una masa homogénea como país, que eso que se plantea en la Constitución no es solo nombrarnos a todos en las políticas públicas o en los planes, sino cómo generar estrategias en realidad estructurales que se creen con nosotros y con nosotras. De la mano con los líderes y lideresas en el territorio, hicimos un estudio que se llamó, o en el marco de una estrategia que se llamó Tonga CNOA en Arambé permanente frente a la pandemia COVID-19, en la que si bien generamos unas estrategias de asistencia frente a la solidaridad en las que todos nos sumamos también a poder garantizar, bueno, temas básicos como alimentación, como apoyo en el tema de un arriendo, como apoyo en el tema de una movilidad emergente frente a esas realidades o atenciones por parte del gobierno que no estaban llegando, pues era como trabajar en doble día. Hacemos la incidencia, pero es importante solventar el ya de las personas que están teniendo como estas limitaciones en territorios. Y en el marco de eso también entonces se generó esta investigación en la que participaron más de 500 personas de las Tongas en los 16 departamentos sobre 7 ejes fundamentales que fueron los temas demográficos, salud en términos físicos y psicosociales, educación, vivienda, protección en el territorio, los temas económicos frente a los temas, por ejemplo, de trabajo y las prácticas culturales y ancestrales, porque nos interesaba conocer, bueno, cómo en realidad está impactando esto de manera directa a nuestra población y en ese sentido poder identificar allí que dentro de las principales atenciones o necesidades que se empezaron a ver desatendidas de manera más crónica fueron el tema de alimentos, el tema de soberanía alimentaria y nutricional, como decía el compañero, por el encarecimiento, pero también por la falta de acceso, porque aumentó el desempleo, incluido el empleo informal, que es gran parte de la población trabaja de manera informal y con ello entonces había un menor ingreso económico en las familias para poder acceder a la alimentación. En el tema de servicios públicos, entendiendo que uno de los temas fundamentales para los temas de autocuidado era el lavado de manos y no solo el tema del acceso al agua, sino también del acceso al agua potable en términos de consumo, que genera también otras enfermedades para la población. Y los temas de vivienda básica en términos de vivienda digna. Entonces allí fue poder reconocer como todas estas convergencias entre las afectaciones del COVID y el conflicto armado que no estaba en COVID. Que forma parte de la Asociación de Economistas Negras Mano Cambiada, es economista y especialista en gerencia de gobierno y gestión pública. ¿Qué pasó entonces con la pandemia? Primero, mencionar que nosotros estamos en una doble y en el caso de las mujeres étnicas en una triple pandemia. ¿Y esto qué quiere decir? Que enfrentamos discriminación racial, discriminación de género y los efectos del COVID-19. La pandemia exacerbó estas discriminaciones, exacerbó, amplificó, aumentó los efectos del racismo estructural, exacerbó los efectos del régimen patriarcal en el caso de las mujeres negras y las mujeres indígenas. Y esto es importante observarlo para analizar los efectos diferenciados de la pandemia en los grupos étnicos. También hubo un aumento en las violencias que sufren las mujeres en los contextos familiares, en el marco de las relaciones familiares. Esto no se vio principalmente en denuncias ni en reportes de medicina legal porque estábamos confinados, pero sí se vio en los reportes de las llamadas a las líneas de emergencia, la línea 155 a nivel nacional y las líneas que disponen las secretarías de la mujer a nivel distrital, a nivel departamental. Desde la Asociación Colombiana de Economistas Negras hicimos un estudio sobre letalidad por COVID, usando los datos del Instituto Nacional de Salud con corte a julio
de 2021 y encontramos, pudimos establecer que pese a que la población blanco-mestiza del país reportó mayores contagios, la letalidad más alta se vio en los pueblos negros y en los pueblos indígenas. ¿Esto qué quiere decir? Que esos pocos contagios, proporcionalmente, pocos contagios que se presentaron en nuestros grupos étnicos fueron más letales. Y esto se puede explicar por varias cosas. Se puede explicar por las enfermedades asociadas que, por ejemplo, hay en los grupos, en los pueblos negros, enfermedades de hipertensión, de diabetes, pero también por el deficiente sistema de salud que hay en nuestros territorios. Este énfasis mediático en el COVID, como ya lo han reiterado mis compañeros, también hizo que los temas del conflicto armado pasaran a un segundo plano y esto realmente fue grave. Los grupos armados no supieron de pandemia. La violencia, el asesinato de líderes sociales, el control territorial, el reclutamiento siguió como si nada. El señor Benito Calixto, coordinador de la Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas del Perú. Hablar del tema de la pandemia nos da mucha pena porque esa es una crisis generalizada en el planeta, al igual que la crisis climática. Entonces es un problema global el que estamos atravesando la humanidad. Y los pueblos indígenas no somos ajenos a esta situación. Sin querer queriendo, nosotros también estamos metidos en esta situación, en esta problemática. Han fallecido nuestros hermanos, nuestros hijos, nuestros padres, compañeros de lucha. Por mencionar nomás algunas personalidades, porque es importante hablar en estos momentos. A veces nos olvidamos de nuestros muertos, pero con esta pandemia hay que recordarlos porque hay algunas familias que solamente quedaron los hijos, falleció el padre y falleció la madre. Esa es la realidad. Entonces, en el movimiento indígena también hemos perdido a muchos líderes. Fallecieron. En el continente falleció Estebancio Castro, un líder que estaba en los espacios internacionales, en los procesos de negociación de cambio climático, del CBD, de derechos humanos, etc., etc. Y en Colombia sentimos mucho por la pérdida de un gran hermano, jóvenes, de Luis Fernando, el consejero mayor de la UNIC. ¿Por qué falleció Luis Fernando? Por el COVID. Y también falleció un hermano amazónico que se proyectaba a ser un gran líder en el continente, Robinson. Abogado profesional, estaba entrando con mucha fuerza en los espacios de la defensa de los derechos. Entonces, nosotros veíamos que el panorama es bastante desolador en América Latina. Ustedes se han hecho un análisis aquí de lo que ha estado pasando en Colombia. Eso se replica en todos los países. Lo que ocurre, hermanos, y tenemos que decirlo con voz fuerte, es que realmente los estados, los gobiernos, estaban preparados para enfrentar esta pandemia, a este bicho que no lo vemos nadie, es invisible. Estamos en una guerra. Se ha desnudado la realidad de la situación del sistema de salud en todos los países. No había médicos, no había medicina, los hospitales, un desastre, y peor ha sido las comunidades. En el caso peruano tenemos pequeñas, le llamamos postas médicas, es una pequeña infraestructura donde no hay personal médico, no hay medicina, entonces no sirve, no hay nadie. El sistema de salud en el continente, en todos los países, fracasó. En nuestros países, lo que estaba ocurriendo en el término estadístico es burdo. Lo que hacían los estados, caso peruano, fue alarmante lo que dijo, estaba escondiendo a los muertos. Lógicamente, pues no contaba lo que morían en nuestras comunidades.
no estaba en la estadística. Entonces nos vimos forzados, las organizaciones de los países, a decir, señores, en los territorios se están muriendo nuestros hijos, nuestros padres, nuestros abuelos, estamos desamparados.